Y bueno, pues déjame presentar al grupo que está conformado por José Luis Maldonado, que es egresado del UNAM, del DF, él es físico. Mario Rodríguez viene del CINVESTAB, él es químico, doctorado en química, por supuesto. Marco Antonio Meneses es físico de origen, viene de la Universidad de Manchester, ahí realizó su doctorado. Martín Olmos, que siempre nos ha acompañado como técnico académico de la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues déjenme dar primeramente algunos datos. El primero pues es la fecha de creación. Pues realmente es una fecha tentativa, 1998, cuando pues precisamente invité a 3 jóvenes investigadores recién doctorados a integrarnos, a formar pues este grupo que ahora esa breve interrupción técnica. Déjenme entonces continuar. Entonces, en esta fecha, pues bueno, no fue exactamente un día, un año, por supuesto, pues tomó tiempo hacer esta invitación que les comentaba a estos 3, bueno, a un par de jóvenes que se encontraban fuera de la ciudad de León, Guanajuato. Pero en fin, déjame comentarles el siguiente paso, que fue pues una vez conformado el grupo de propiedad práctica de la materia, pues solicitamos un apoyo al CONACYT, por supuesto, y le llamo yo un apoyo de consolidación en el año 2000, precisamente porque fue el primer apoyo como grupo aquí en el CIO que se dio, y una cantidad en aquel entonces muy considerable, por supuesto. Nos ayudó realmente a establecer lo que es el laboratorio o la herramienta básica, como es el láser en el laboratorio de espectroscopía. Y este es el título precisamente de este proyecto, que tuvo esta vigencia de 4 años. Esto fue lo que realmente nos consolidó. Les comento otro proyecto precisamente que nos dio precisamente una proyección en el año 2011 de sostenibilidad energética de CENER CONACYT. Déjenme decirles que, si bien es cierto que el grupo comenzó con ese tipo de estudios de procesos microscópicos para materiales láser, su caracterización óptica y sintetización, pero en realidad de forma paralela se comenzó a desarrollar precisamente pues una incipiente óptica electrónica orgánica. Pero ya con este proyecto en el 2011, que pueden ver que fue de más de 8 millones y medio, pues realmente también consolidamos, nos proyectamos en esta dirección. Este es el título precisamente del proyecto. Y bueno, pues así como esto, pues puedo mencionarles este otro proyecto que le llamamos de actualización. Pues es más reciente, fue con un monto de 4 millones de pesos. Ese es el título del proyecto. Y bueno, históricamente pues tiene relevancia este tipo de proyectos que ilustran a todos ustedes pues el trabajo que hemos realizado. Y entonces ahora déjenme hablar brevemente más bien sobre los proyectos externos que hemos logrado en el grupo con sus diferentes conformaciones. Pues en 20 años hemos logrado más de 18 proyectos. Aquí están pues mayormente los hemos obtenido en mayor cantidad de CENER CONACYT o de CONACYT, y apoyos pues también de CONCITEC, que es el CONACYT del estado de Guanajuato, que ahora tiene otro nombre, por supuesto. Y el monto aproximado de esos proyectos es sobre 40 millones de pesos. A final de cuentas, lo que tenemos invertido en nuestros laboratorios lo consideramos que es más de 50 millones de pesos. De 10 millones, pues realmente ha sido apoyo institucional, que de diferente manera pues hemos recibido. No podemos soslayar que hemos recibido apoyo institucional. Y entonces el área de nuestros laboratorios de materiales y de espectroscopía,
Una es de 80 más 18, precisamente porque pues, esa área es independiente, es área muy anexa, y este otro de Petropea también de 80 metros cuadrados. El total en este lapso de tiempo son precisamente alrededor de 80 o un poco más de 80 ¿cómo se llama? Publicaciones con un factor de impacto superior a 3. Y bueno, realmente los datos actuales están en construcción. Esta es la dirección en donde estamos actualizando la página del grupo, y esta es la página del grupo que la pueden accesar directamente de la página web del CIO, ahí en grupo de investigación, por supuesto. Dos proyectos recientes. ¿Cuáles son estos? Que por cierto, entre paréntesis, pues no hemos recibido dinero de estos proyectos. Ambos fueron aprobados en el año pasado, a fines del año pasado. Y pueden ver que aquí en particular, al igual que en algunos otros proyectos de los que tenemos reportados en la página web, existen componentes, por ejemplo, internacionales, o bien otros colegas de otras instituciones, y aquí pues, lo puse a propósito para ilustrar de que pues, estamos trabajando de manera conjunta, en colaboración con otras instituciones locales, nacionales o internacionales. El monto de ese proyecto pueden ver que es cuantioso, 12 millones y medio. Sin embargo, pues ya saben, en la repartición, pues hay ganones y hay perdedores, ¿no? Pero no nos quejamos, es de alguna manera 1,5 millones que puede ser o es de gran utilidad para poder incrementar los equipos de laboratorio. Y este otro que muestra un buen número de participantes. Este es un proyecto que inicialmente era muy ambicioso, pero precisamente cuando se da, o esperábamos la respuesta, fue cuando hubo el cambio del 1 de julio, y realmente si inicialmente era sobre, no recuerdo si eran 25 o 50 millones de pesos, no recuerdo exactamente, pues quedó nada más en 3.700.000, y así pues nos tocó 200,000 pesos, ¿no? Y bueno, cuando ustedes estén trabajando y vean esto de las colaboraciones, se van a dar cuenta que a veces se torna difícil llegar a acuerdos de cuánto nos toca a cada quien, y aparte de que quien decide sobre qué apoyar, en dónde apoyar, pues quién sabe quién será, ¿no? Porque les puedo comentar que esos 200 pesos son realmente para pasear, ¿no? Ya sea que dé apoyo como responsable a estudiantes para que vayan a congresos, o colegas investigadores, o que invite a algún investigador, pero no nos permitieron hacer cambios, por ejemplo, para hacer compras de material de consumibles en el laboratorio. Nada, se tiene que gastar en paseos, pero en fin, ¿quién lo decidió? Pues dicen que así se decidió y que se debe respetar el grupo, ¿no? Pero en fin, ¿qué más? Bueno, pues esos son dos proyectos recientes, vigentes por supuesto, y déjenme comentarles ahora sí qué es lo que buscamos y entendemos como grupo. Bueno, pues tenemos este objetivo general que creo que quienes estamos actualmente, pues entendemos por completo lo que escribimos aquí, que es integrar, mantener un grupo de investigación para trabajar de forma conjunta en el área de materiales y aplicaciones ópticas. Pueden ver que es amplio precisamente porque lo que más buscamos dentro de este ámbito de la óptica y de la fotónica, pues es encontrar colaboradores que nos apoyemos mutuamente. Y por supuesto que de manera adicional, pues es integrar, mantener esfuerzos para lograr apoyo por la selección de laboratorios de vanguardia. Si no tenemos laboratorios, bueno, pues creemos que nuestra mayor contribución es precisamente dentro del área de trabajo experimental. Y por supuesto que podemos decir con toda claridad que el grupo
Es un grupo de investigación consolidado, interdisciplinario. Ya se les mostraba de que tenemos un químico en el grupo. Ha habido bastantes postdoctorales que son químicos también, y también pues esto demuestra la colaboración con otras instituciones. Y pues también nos atrevemos a señalar que pues, somos uno de los de mayor trayectoria en el centro. Nuevamente aquí están la manera en que pueden ustedes pues, dar veracidad o certeza a lo que les estoy comentando aquí de manera rápida. Por otro lado, pues estas son las áreas de investigación que hemos estado desarrollando a lo largo de estos 20 años. Y pues déjenme ilustrar algunos resultados. Pues son 8 resultados de espectroscopía. Pues hablar de un poco de espectroscopía Raman, de esta técnica que recientemente se ha implementado en nuestro laboratorio, y esta otra que en nuestro tiempo pues tuvo su impacto pues a nivel nacional, y todavía algunas colegas internacionales lo reconocen, ¿no? En el área de optoelectrónica orgánica, pues les voy a platicar sobre los dispositivos orgánicos, en particular brevemente de las células fotovoltaicas, de los OLEDs y células híbridas. Esta aportación que se hizo como grupo precisamente, lo hemos explotado bastante. Algunos estudios muy particulares en polímeros semiconductores. También hemos trabajado con el grafeno en células orgánicas, y algunos OLEDs fabricados con derivados de carbazol que se han sintetizado en el laboratorio precisamente de materiales. Espectroscopía óptica. Bueno, pues aquí pues nada más ilustrar las diferentes técnicas que se tienen de espectroscopía, y que de cierta medida pues trabajamos, y muy en particular con la espectroscopía Raman. Con esta espectroscopía pues realmente podemos hacer el estudio. Se realizó el estudio en conjunto con el INA sobre todo de Michoacán, el estudio de piezas arqueológicas para determinar los minerales que se encuentran conformados, por ejemplo, en esta máscara. Y eso pues tiene su relevancia dentro de lo que es para estos estudiosos de los orígenes de nuestra cultura. Ese es el tipo de respuesta que tenemos precisamente con la espectroscopía Raman de estas minerales, en estas máscaras en particular. Y aquí pues es una distribución que utilizan precisamente los antropólogos para ver el tipo de minerales que trabajan en diferentes periodos de tiempo, y todo esto pues ellos tienen pues, sus programas para tener un mejor entendimiento de la historia, y no andar diciendo barbaridades como López Obrador anda diciendo ahora, ¿no? Que perdón, como si los mixtecas o aztecas hayan sido unos santos, ¿no? Entre paréntesis, yo creo que era siendo un imperio, era tan sangriento como los españoles, y creo que hay otros asuntos más importantes en el país como para andar con esas cosas, ¿no? Pero en fin, en ese sentido, pues aquí tenemos pues nada más ilustración de cómo usan pues todos esta área de estudio, los resultados que en el laboratorio se hacen aquí, pues dos regiones de Michoacán, una de Jalisco, diferentes sitios donde se han encontrado vestigios de estos minerales, y que pues muchos de ellos trabajaron aquí en el CIO en conjunto con INA Michoacán para sus fines de estudio y explicación de hechos de nuestras culturas, ¿no? ¿Qué es? Bueno, ya les mostraba los resultados, la respuesta que tienen esas piezas arqueológicas en Raman, pero pues eso ya son resultados precisamente pues trabajados, porque inicialmente lo que se obtiene son respuestas como esta, y como pueden ver, pues realmente es difícil trabajar con ese tipo de respuestas. Entonces
se trabaja con diferentes metodologías para poder reportar y mostrar con claridad pues, la presencia de los minerales que componen pues, las piezas arqueológicas. Otra técnica espectroscópica es esa de LIBS. Aquí está en inglés, por supuesto, puede ser de uno o de dos pulsos. En poca palabra puedo decir que con un solo pulso lo que se genera un pequeño plasma, el cual genera un poco de daño a la pieza en donde se incide o la pieza que se va a estudiar, y entonces una manera de evitar ese daño es precisamente utilizar un doble pulso que aquí se ilustra, pero bueno, se obtienen otras mejorías que no viene al caso ahorita comentarles, y nada más presentarles en qué consiste y ilustrar un poco lo que es esta técnica, en donde se ha aplicado esta técnica de manera muy reciente, está trabajando en ella, pues es precisamente desarrollar una metodología alternativa para mantener precisamente en línea la detección de metales pesados en agua, y es precisamente pues, a nivel de trazas, ¿no? Entonces, los químicos, por supuesto, tienen ya sus metodologías bien establecidas, aquí lo pueden leer, mayormente son de químicos, pero estas técnicas, por supuesto, son laboriosas, son costosas, toman mucho tiempo. Entonces se buscó o se ha buscado hacer uso precisamente de la espectroscopía, que tiene muchas aplicaciones prácticas, por supuesto, en todas las áreas, pues para implementar pues una metodología más rápida. Y entonces el problema, por ejemplo, de LIBS, al utilizar LIBS en líquidos, pues se genera, pues es que les mostraron en un sólido de cierto baño, si se hace en un líquido, pues se genera pues, el splash, no sé cómo se puede decir en español, ¿no? Pues el splash, y entonces es difícil. Entonces alguien por ahí, en este año del 14, implementó pues una metodología utilizando la levitación, y entonces al final de cuentas es mantener una gota suspendida y entonces disparar el láser utilizando la técnica LIBS, y entonces hacer las divisiones, y bueno, eso lo hacen mediante esta metodología, y aquí en el laboratorio se implementó, lo tiene implementada con un levitador acústico, y esto pues, se reportó en este año, en el año pasado, perdón. ¿En qué consiste? Bueno, pues aquí pueden ver el levitador. Aquí ese punto es precisamente la gota de agua. La gota de agua se inyecta con una jeringa, y entonces con la temperatura ambiente, con condiciones normales, se evapora, y entonces cuando se va evaporando a cierto tamaño, entonces se dispara el láser, y lo que se obtiene es este tipo de respuesta. Entonces, conforme aumentamos la resolución o queramos ver la presencia de aluminio en este caso, pueden ver que lo que más prevalece al final de cuentas es el calcio, y el aluminio anda por aquí, pero al final de cuentas pues, la resolución que la norma establece, por ejemplo, para el aluminio es de 0.2 miligramos por litro, y lo que se utiliza aquí en el laboratorio todavía es pues, esta solución acuosa, y se obtienen ese tipo de resolución. Entonces son diferentes problemas que se presentan, por supuesto, aquí lo estoy simplificando demasiado, nada más para ilustrarles qué es lo que estamos haciendo. Y déjenme proyectar esta película que tengan una idea más clara de qué es. Entonces, pueden ver, es una toma de todo el arreglo experimental, y cómo se llega precisamente al levitador, y ahí pueden alcanzar a ver la gota, ¿no?
Entonces esa gota pues ahí queda suspendida. Es en vivo esta presentación, y este es el arreglo experimental. El arreglo experimental pues tiene el láser, por supuesto, que se dispara cuando se centra en esa pantalla por medio de esta cámara, y se tienen dos vistas. Estas dos vistas se generan precisamente por estas dos lámparas. Entonces dan dos perspectivas. Entonces cuando pues pueden ver aquí cómo se llama este cuadrante, el apuntador está en el centro de la gota. Es cuando ambas están centradas sobre la gota, lo redondo que se ve ahí precisamente la gota. Cuando están centrados, entonces se dispara el láser y precisamente se obtiene pues, la respuesta de aluminio en esa gota de agua. Y en eso consiste precisamente esta técnica. Esperemos que se pueda hacer, bueno, pues, las ventajas es esa precisamente de que se puede hacer en tiempo real, se puede hacer en línea. No se requiere realmente preparación de muestras, y esas son las capacidades que tiene la espectroscopía en diversas áreas de aplicación. Y aquí pues un resultado que quizá ya muchos de ustedes conozcan, es precisamente un estudio que hicimos con la espectroscopía de absorción para bebidas adulteradas. Pero resulta ser, si no lo han notado, de que cuando toman, por ejemplo, y esto fue una anécdota curiosa, ¿no? En un congreso de física precisamente, pues ya saben, reuniones sociales, fuimos a tomar una copa y pues varios pedimos tequila, y entonces en la plática se comentó precisamente, uno de ellos comentó de que si ustedes se toman una copa de tequila solo, por supuesto, y después se toman una segunda, a la tercera seguramente ya no van a saber el gusto, ya no va a reconocer qué es lo que están tomando, pues nada más van a saber el alcohol, por supuesto, pero ya no van a poder decir lo que pedí fue con tequila. El salsa, ya no podrán decir si es salsa, si es Corralejo, si es qué sé yo, cualquier otra marca. Entonces eso se presta mucho a la adulteración, eso se presta precisamente a que se engaña al consumidor. Y entonces eso yo dije, pues bueno, pues esto se puede resolver por espectroscopía, y pues nos pusimos a trabajarle con espectroscopía de absorción, y pueden ver con esa técnica espectroscópica bastante sencilla, que todos ustedes deben estar muy familiarizados. Podemos separar precisamente tequilas de mezcales. Por otro lado, pues también si tenemos diferentes marcas de tequilas de un mismo tipo o de lo que quieran, podemos ver aquí, utilizando precisamente el análisis multivariado, mediante esas elipses de confiabilidad, que realmente los tequilas también se agrupan. ¿Qué significa esto? Pues de que realmente, si ustedes me dan un tequila adulterado, pues realmente ese tequila pues no va a caer dentro de la elipse de confiabilidad correspondiente. Y esto pues de manera más explícita pues está aquí. Esto es lo que son las curvas de absorción. Del otro fue un análisis de estas curvas, y pueden ver aquí sobre un mismo tequila, de tres tipos: el blanco, el reposado y el añejo, por supuesto. Pueden ver cómo cambian las curvas de absorción, y entonces el reto era, ¿y cómo lo hacemos para diferenciarlas? Entonces por eso recurrimos a esa metodología que es el análisis multivariado, y bueno, pues, así como esas curvas, pues si ahora le ponen alcohol, le ponen alcohol de caña, le ponen brandy, le ponen cualquier otro licor, pues va a tener su curva muy parecida a esto, por supuesto, en primer lugar, pero va a ser diferentes entre cada una de esas bebidas alcohólicas. Y en particular aquí lo que muestro es precisamente pues tres
3 tequilas que conseguimos en la tienda, por supuesto, botella cerrada y demás. Y después conseguimos otras de las mismas 3 botellas de estos tequilas comprados en tienda, con otros 3 tequilas de la misma marca, pero compradas en Tepito. Por ahí alguien hizo el favor de ir a Tepito y compró los mismos 3 tequilas y se veían iguales. La botella era con todos los sellos, y igualita como si la compraran en el mercado, en la tienda, en el supermercado. Pero ya al hacerle la espectroscopía de absorción pueden ver la diferencia, ¿no? Una diferencia tremenda. Aquí no se alcanza a ver, pero en apariencia, y de seguro que con los grados de alcohol ahí presente, pues en un descuido pues nada de sano, ¿no? Pero en fin, la espectroscopía rápidamente nos puede dar respuesta y no se requiere preparación de muestra, no se requiere mayor pues trabajo sobre la preparación precisamente de muestras en esas pruebas espectroscópicas. Déjenme hablar ahora de que ya se me hacían tarde, sobre algunos resultados de optoelectrónica orgánica. En este caso, pues es claro que utilizamos más energía, aunque el PEG dice que no, que es mejor invertirlo en hidrocarburos, ¿no? Pero pues aquí está una muestra precisamente de por qué no hace mucha luz, de por qué en algunas regiones pueden ver el planeta, pues no existen luces en la noche. Es una fotografía de la NASA compuesta, compuesta, una fotografía compuesta. Pueden ver a estos lugares la gran iluminación. Aquí está México, Europa por supuesto, pero la mayor parte del mundo pues está sin luces, y pues se requieren fuentes alternativas de energía y dispositivos de bajo consumo de energía. Y bueno, en este caso nosotros trabajamos en el grupo se trabaja precisamente con materiales orgánicos, y estas son las estructuras pues, de algunas moléculas que se trabajan y que son altamente eficientes. Entonces, de los dispositivos que se trabajan, bueno, pues son los OLEDs y son los OPVs, y pueden ver que tienen una configuración muy semejante. Pues uno da salida y otro da entrada, precisamente porque la salida, en el caso del LED, pues es luz, y aquí lo que entra es luz. Pero pueden ver que se tiene un sustrato, se tiene un electrodo que es hito, pues no ven por ahorita que es hito, por supuesto. Pueden tener una capa activa, que es el material orgánico, y un cátodo. Y por supuesto que existe un mayor número de capas, porque lo que se busca es encontrar una estructura, o se complica la estructura para buscar mejores eficiencias. Y entonces existen también estas otras celdas híbridas, y se llaman híbridas porque la perovskita inicialmente pues es un cristal sólido, por supuesto, pero pues por ahí en los años 90 se dieron cuenta que puede coexistir con un material orgánico. Pues aquí se muestra la figura que viene a ser esto, y todos los demás son inorgánicos, y todos hemos escuchado de la perovskita, se tienen grandes eficiencias, es fácil de trabajar, entre comillas. Y aquí pues nada más para remarcar la diferencia que hay entre lo que son precisamente las celdas, que son alrededor de que reportamos en el mundillo científico, son áreas alrededor de 1 centímetro cuadrado, pero estas son celdas. Y otra cosa son los módulos. Entonces esto ilustra la diferencia en eficiencias que pueden tener, por un lado las celdas que se reportan en la literatura científica, y por otro lado por lo que ya es la aplicación tecnológica mediante paneles, ¿no? He señalado aquí nada más algunos casos. Creo que pueden ver cómo son sus eficiencias. El silicio, por supuesto, sigue es el ganón. La perovskita la pueden ver aquí cómo se dispara. Las orgánicas, pueden ver que todavía está por debajo. Y acá en los módulos
Pueden ver pues, nuevamente el silicio pues, está muy arriba, sobre el 25%, bueno, 24%, 23%, y las OPB pues están todavía muy abajo, abajo de 10. Bueno, ¿qué más podemos señalar? Bueno, pues, dentro de todo ese trabajo que estamos realizando, pues una aportación pues bastante buena es el haber identificado estas aleaciones eutéticas como cátodos alternativos dentro de las celdas fotovoltaicas. Es precisamente, se le da ese nombre de Fields Metal, este es un apellido por supuesto, y esa es la composición. Y el gran detalle de estas aleaciones es de que son la mezcla precisamente de tres, o la aleación de tres, en este caso de tres componentes, que se fusionan no a este punto de fusión de este bismuto, de lindo, de estaño, sino en otro punto de fusión que resulta ser menor, y en este caso es sobre los 80 Celsius. Entonces significa de que el depósito del cátodo en esas celdas que se producen en el grupo, pues no se requieren condiciones especiales. No requerimos un sistema de película delgada para poder hacer el depósito del cátodo, y entonces eso hace que los estudiantes, que los resultados de probar diferentes materiales, diferentes estructuras, pueda ser rápido. Este es otro metal que también se trabajó, y hay otros que ya no menciono ahorita por falta de tiempo, pero nada más la intención es pues, señalar que precisamente una aportación es el trabajo con aleación de Fields Metal en celdas fotovoltaicas como un cátodo alternativo. Y aquí se tienen algunas de las publicaciones pues, en donde ya sea que se reporta o bien se señala el uso de este cátodo alternativo. Y con este cátodo alternativo, pues aquí están las máximas eficiencias que se han encontrado o que estamos reportando como grupo. Con este material activo, con esta configuración que es el ánodo, esta es la capa soportadora de huecos, esta es la capa activa, y aquí está el cátodo del Fields Metal, lo mismo acá, pueden ver que aquí el material activo es perovskita. Entonces aquí la máxima eficiencia es un poco más del 9%. ¿Y cuál es la máxima eficiencia reportada a nivel internacional? Pues es sobre ¿qué? El 14%, entonces se me va, ¿no? Es sobre el 14%, pero si ustedes ven la literatura en este campo, pues se van a dar cuenta que todo el mundo andamos sobre esa eficiencia. No es fácil, ya saben, siempre hay alguien que hizo el experimento del año, que reporta la máxima eficiencia, pero de ahí para allá todos los demás reportamos siempre, o se reportan siempre, eficiencias menores. Y en perovskita, pues la máxima eficiencia anda arriba del 23%, aquí se obtuvo el 12.7%, y es lo mismo. Toman cualquier reporte científico y se van a dar cuenta que las eficiencias rondan sobre este número, quizá un poco más, del 18%. Y bueno, aquí por supuesto que hicimos estudios, o se realizaron estudios del Fields Metal contra precisamente un cátodo evaporado que requiere condiciones especiales para su depósito. Y entonces pueden ver aquí las diferencias, uno que es el Fields Metal y otro que también va a ser Fields Metal con calcio, que el calcio es realmente el cátodo, y pueden ver pues aquí con claridad las diferencias que existen, pues no son contundentes o una gran diferencia, ¿no? ¿Qué se ha hecho con este tipo de cátodo alternativo? Pues fácilmente se han implementado precisamente estos dispositivos que son de área mayor, y este es un pequeño panel, este es otro pequeño panel, otro pequeño panel. Esta es una de esas componentes que se ven aquí rectangulares, y pueden ver, pues, se entiende que está sosteniendo a
a esa celda precisamente, y pueden ver lo delgado que es. Entonces, esa es la etapa en que nos encontramos, generando precisamente este tipo de dispositivos que pues, a todos los estudiantes, sobre todo de licenciatura, les llama mucho la atención, y siempre pues los ponemos ahí a tratar de que mejoren, que optimicen estos pequeños paneles. ¿Y cuál es la perspectiva? Bueno, pues la perspectiva sería lograr precisamente materiales transparentes, o bien también llegar a tener un sistema roll to roll para fabricar precisamente ese tipo de celdas pues, en una tecnología flexible. De eso les voy a hablar al final, al término de la plática, ¿no? Y aquí están, déjenme ver cómo las puedo echar a andar, y para que no digan que los planteamos, cómo funcionan a la luz del sol los pequeños paneles. Ahí pueden ver, estas son dos celdas, por supuesto, y pueden ver que se tapa la luz del sol y deja de funcionar el reguilete, ¿no? Y este otro, pues es la carga precisamente, es la carga de un celular. Este es el panel, este es el celular, y pueden ver que ahí pues no está conectado. Ahorita va a aparecer por aquí alguien conectándolo y van a ver que se prende aquí el teléfono, ¿no? Ahí está. Entonces este pequeño panel pues tiene la capacidad pues de al menos hacer que funcione y se cargue el teléfono celular. Y bueno, este video es un poco largo, pero pues aquí nos da con claridad pues el resultado de esos pequeños paneles. Y déjenme acelerar el paso, hablar ahora que también dentro de los estudios que hacemos es la estructura y el ordenamiento precisamente de los semiconductores que se utilizan, algunos polímeros, y entonces pueden ver aquí cómo se logra mediante esa técnica de microscopiar el tonelaje, que aquí se ilustra, la estructura precisamente que tienen, el ordenamiento que tienen pues los polímeros, bueno, la película de las capas activas de las celdas fotovoltaicas. Esto, por supuesto, estos estudios se encaminan pues a tener un entendimiento de por qué o cómo debe de ir el arreglo del polímero a nivel de película para poder lograr mejores eficiencias o entender por qué se da una mejor eficiencia. Le quitaste los otros 5 Bueno, en este otro pues sigue en esa misma línea de cómo se generan las eficiencias, el estudio detallado precisamente de qué es lo que pasa dentro de las sustancias activas y cómo responde el dispositivo ya en forma. También se ha estudiado el grafeno y en este caso particular, bueno, solo sobra decir cuáles son las características del grafeno. Y entonces se hicieron un estudio precisamente utilizando como referencia esta celda y se reportó en esta publicación del año pasado estos resultados de que precisamente son dos derivados de grafeno que se sintetizaron en el grupo y que se usaron en celdas solares orgánicas. Por un lado es el uso del grafeno como una capa transportadora de huecos, y en otra que se utilizó precisamente como una componente terciaria o ternaria, una celda ternaria en la capa activa, en donde pues se tienen precisamente 3 componentes. Una de ellas sería precisamente el grafeno. En ese otro pues se muestra que se señala como el primer reporte en usar precisamente un derivado del grafeno como esa capa transportadora de huecos y como una tercera componente en la capa activa.
Entonces pueden ver aquí con claridad los resultados y se hace el estudio comparativo con la celda de referencia, ¿no? que se trabajó. Y aquí les platico, se trabajaron cuatro derivados del carbazol, 3 se generaron, se sintetizaron en el laboratorio con ayuda de los postdocs, precisamente que eran químicos. Se muestran los resultados que son competitivos a nivel internacional, por supuesto. Aquí está la referencia donde pueden consultar este resultado y este otro también, que viene a ser el uso de un carbazol también sintetizado en la UNAM, en donde se encuentra que manejando o variando el grueso de esta capa se pueden obtener una sintonía tanto en el azul como en el blanco. Yo creo que, bueno, en el azul queda claro cómo se puede, lo que se ilustra aquí, variando la capa transportadora de huecos, cómo se puede sintonizar de un azul hasta un verde y un blanco que puede ser frío a un blanco cálido. Eso precisamente variando la capa transportadora. Y finalmente, ya nada más un par de minutos para concluir con esta transparencia. En esta transparencia yo sí quisiera insistir de manera muy particular de qué es lo que hace falta, pues no solamente en el CIES, en el país, ¿no? Necesitamos entender muy bien esto de los 9 pasos de estos niveles de madurez de tecnología, porque si no, pues no vamos a saber para dónde vamos, y eso espero que lo entiendan, nos está metiendo el CEO en fuertes problemas. Y yo reduje esto a 3 etapas, como lo dice aquí. Pues primero es una prueba de laboratorio, que es lo que la gran mayoría de aquí en el país hacemos. No hay manera de que podamos sobrepasar esta etapa, y esto que le llamo yo certeza, que es precisamente lo que no se tiene implementado, creo yo, a nivel nacional y en el centro, de poder hacer que el prototipo sea ya probado en condiciones normales de uso, de tal manera que se pueda mostrar ya el dispositivo, cómo se va a ver, cómo funciona, su respuesta, y entonces ahora sí ir con alguien para producirlo y pues para venderlo, ¿no? Entonces, mientras no pasemos de estos 3 pasos que en esta literatura se encuentra, pues vamos a seguir nada más cacareando cosas, no más allá de los trabajos científicos, ¿no? Y entonces, como conclusiones, pues ahí nos pueden ustedes ver. Somos un grupo de investigación consolidado, somos interdisciplinarios y trabajamos con otros grupos dentro y fuera del país. Vamos a mordernos la lengua, somos los líderes en la electrónica orgánica. Nuestra perspectiva es consolidar una presencia internacional, promover una política tecnológica interna enfocada, pues, en este caso muy particular, a estos dispositivos fotovoltaicos y de OLEDs, así como pues dispositivos basados en técnicas espectroscópicas. Bueno, y con eso pues doy por terminada la charla. Pues adelante, ¿no? Un aplauso.